Hoy 6 de octubre es el día de la parálisis cerebral. La parálisis cerebral infantil que realmente afecta a millones de personas en el mundo, pero muchas veces no sabemos tanto, ¿no?, de esta enfermedad. Por eso quisimos aprovechar este día para crear conciencia, como suele hacerse, ¿no?, cuando se toma un día y en relación a una enfermedad, a una patología, poder hablar, poder informarse e, insisto, crear conciencia para poder mirar esta discapacidad desde otro lado, ¿no? Es lo que estamos intentando hacer y por eso hemos convocado a un especialista que sabe muchísimo, que tiene mucha experiencia en toda esta zona. Me refiero a la doctora Fernanda Gómez Odeto, que es médica especialista en fisiatría y rehabilitación y además es directora médica de Alpi Rafaela. ¿Cómo va, doctora? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, antes que nada, saber un poquito más, ¿no? ¿Qué es la parálisis cerebral? ¿Por qué se produce? Si es que hay concretamente motivos o causas claras, porque muchas veces no está tan claro este tema, ¿no? Y la importancia de detectarlo tempranamente. Bueno, la parálisis cerebral, que hoy por hoy ya esa terminología quedó un poco en desuso, hoy se utiliza el término encefalopatía crónica no evolutiva para referirnos a esta condición. Es una afección que se produce puede producirse desde la gestación hasta los primeros años de la infancia, ¿no? Es una afección que causa un daño neurológico, ese daño neurológico ocasiona secuelas en el niño que principalmente van a manifestarse con un cuadro motor, pero pueden estar acompañadas también de otras secuelas como por ejemplo epilepsia, retraso mental de diferente gravedad, puede también manifestarse con trastornos del habla, de la deglución, y dentro del cuadro de parálisis cerebral o encefalopatía crónica no evolutiva tenemos diferentes subtipos de acuerdo a cómo la afección motora va a incidir en ese paciente. Por ejemplo, tenemos pacientes que desde lo motor solo presentan una hemiparesia, puede tener una diparesia cuando están más afectados los miembros inferiores que los superiores, una cuadriparesia cuando está afectado tanto los superiores como los inferiores, y a veces hemiparesias dobles cuando están afectados ambos hemicuerpos pero con diferente grado de gravedad. Es un cuadro complejo que requiere de la intervención de múltiples disciplinas, de un múltiple abordaje, desde el área médica, desde el área de kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicopedagogía, psicología, estimulación visual, porque bueno, depende del cuadro de cada niño, va a requerir diferentes intervenciones para lograr una rehabilitación que consiga desarrollar la mayor funcionalidad de ese niño, ¿no? Una detección temprana y una estimulación temprana, yo sé que depende de cada patología, ¿ayuda a la independencia de este niño? ¿Son personas que siempre, inclusive hasta llegar a la adultez, necesitan asistencia, necesitan ayuda? Porque muchas veces vemos a lo mejor algunos haciendo ciertos deportes. Mira, la detección temprana siempre es fundamental porque mientras antes ese niño comience con su tratamiento, va a tener más posibilidades de aprovechar la etapa de oro de neuroplasticidad, que es la etapa en que las neuronas pueden aprender y suplir las funciones de otras neuronas que han sido afectadas. Entonces, mientras antes se comience todo este proceso de estimulación y de rehabilitación, más va a ser aprovechado por el cerebro para establecer nuevas conexiones y generar como nuevos caminitos para establecer nuevas vías de comunicación entre las neuronas y que este niño alcance mayor potencialidad y además puedan evitarse también complicaciones secundarias, ¿no? Por eso hay que tener un seguimiento cercano y sobre todo
brindarle todas las herramientas que necesita, como decía antes, desde todas las terapias, de lo farmacológico, lo neurológico, el equipamiento. Como van a ser pacientes de diferentes tipos y grados de secuelas, va a ser muy individualizado el tratamiento que cada uno requiere. Claro. Y bueno, sí, muchas veces los signos de alarma, cuando el cuadro no es de tanta gravedad, pasan inadvertidos por la familia y a veces se llega tarde a la consulta. En otros casos, cuando el cuadro es más complejo desde entrada, es más fácil la detección y entonces, bueno, ahí los niños son tratados más tempranamente. Como prevención, que vos referías antes, sobre todo tiene que ver con que la mayoría de los niños con parálisis cerebral están en el grupo de la causa perinatal, que son, por eso es tan importante los controles de embarazo, que el niño nazca en un contexto obstétrico controlado para evitar riesgos como ser de hipoxia cerebral, o sea, la falta de oxígeno, de partos complicados. Esa es la causa generalmente más frecuente del daño neurológico, ¿no? Después hay otras, pero bueno, son menos frecuentes, pero la más frecuente es esa, las relacionadas a la prematurez y a las causas que rodean el momento del parto, del nacimiento, ¿no? Fernanda, y pensaba yo respecto un poco a este tema de la conciencia social, ¿no? Respecto a los chicos, porque muchas veces estaba viendo que hay, no sé, alrededor de 20 millones de personas afectadas en el mundo. Quería saber un poco cuál es la situación en nuestra zona, que seguramente vos la conocés mejor, en toda esta región del departamento, y cómo actuamos la sociedad respecto a ellos. Porque hablamos mucho de incluir, pero también a veces me parece que intentamos incluir, pero nos cuesta naturalizar, ¿no? Sí, yo creo que bueno, se han dado muchos pasos hacia adelante en relación a la inclusión, si bien todavía falta mucho camino por recorrer para que, digamos, todos estos niños tengan la misma igualdad de oportunidades. En relación a esto, creo que la mayor deuda que tiene la sociedad en sí con estos pacientes son aquellos pacientes con bajos recursos, que por ejemplo no cuentan con obra social y que en el interior les es más difícil acceder a cualquier tipo de tratamiento porque los tratamientos son costosos, el equipamiento que requiere un niño de estas características también es de alto costo. Entonces los niños que quedan que no tienen algún tipo de cobertura, por ahí demoran años en tener una silla de ruedas adecuada, años en tener una ortesis adecuada, y todo eso actúa en desmedro no solo de su calidad de vida y su evolución, sino también en su inclusión social. Claro. Porque bueno, es un niño que no va a tener las mismas oportunidades de participar de la escuela como los demás, más allá del prejuicio que cada uno puede tener o la mirada hacia la discapacidad que cada persona puede tener. También hay una realidad material que es importante a la hora de generar una verdadera inclusión, porque todos los tratamientos, sea farmacológico, terapéutico, cualquier intervención, alguien la tiene que costear. Y si estos niños no tienen acceso a ese derecho tan fundamental como es el derecho a la salud, a la rehabilitación, digamos, es el primer paso para después acceder al resto de los derechos, como la educación, la inclusión con otros niños. Entonces creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Sin ir más lejos, hoy hablando con la mamá de una paciente que le van a cubrirle el equipamiento, las ortesis, cuando hace años que la está esperando. Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que son las que generan más desigualdad. Porque en relación a los prejuicios que se tenían antes como sociedad, creo que ha habido una evolución
en ese tema. Hoy la sociedad está más abierta a integrar a las personas con discapacidad, a tolerar las diferencias. Hoy, es más, el término de persona con discapacidad se piensa en cambiarse por persona con diversidad funcional, porque bueno, son personas que funcionan de otra manera, pero que son hábiles para muchas cosas. Entonces, el término también ese se está viendo de cambiarlo, o sea que creo que como sociedad hay un avance en ese sentido, pero nos falta esta otra pata que para mí es digamos, como los cimientos de una casa, ¿no? No se puede construir hacia arriba si primero los cimientos no están bien plantados, y que es el acceso universal a una salud de calidad y desde temprana edad, con todo lo que eso implica para estos chicos. Y la importancia de las instituciones, ¿no? En este caso, que muchas veces vos decías cuando se necesitan ciertos implementos, las obras sociales o la importancia de muchas veces estas instituciones que están apuntalando para ofrecer una silla de rueda, para facilitar, y bueno, y también desde el lado de la educación, ¿no? Que aquí tenemos muchas, que vos las conocés también, así es que, nada, abrazarlos a todos ellos y decirles gracias por esto. Incluidos los profesionales, incluidos todos los profesionales, ustedes que están con esto también. Por suerte, en esta zona hay muchas instituciones que se dedican a abordar la temática de la discapacidad y lo hacen desde un lugar de mucho amor, de mucho compromiso humano, y bueno, y la formación continua, que también es importante para actualizar conocimientos, o sea que estamos en una zona donde hay un amplio grupo de profesionales que se dedica y que están muy bien preparados, muy bien formados, y bueno, muchas instituciones desde centros de día, educativo terapéutico, escuelas especiales, centros de rehabilitación. Entonces, bueno, eso es a destacar, porque en otros lugares del país lamentablemente no tienen la misma realidad que esta zona, y bueno, y ahí se nota mucho más la inequidad y la desigualdad. Doctora, muchísimas gracias por este tiempo. No queríamos dejar pasar la oportunidad de charlar con usted en este día, que es un día para crear cambios, sin lugar a dudas. Bueno, gracias a vos. Hasta luego.